¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que vayan a ver este video. El día de hoy, jóvenes, nosotros vamos a continuar con lo que viene siendo nuestra última clase que tuvimos, que viene siendo, o lo denominamos, lo que viene siendo el relevador. Me pueden realizar, jóvenes, cualquier tipo de pregunta respecto a lo que hemos estado viendo, y yo se las puedo contestar con un video, se las puedo contestar con una explicación de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos haciendo. Pero el día de hoy, jóvenes, vamos a ver lo que viene siendo cómo funciona el relevador. Recuerda que nosotros habíamos comentado que el relevador va a trabajar en base a lo que son los principios de electromagnetismo, ¿sí? Que se va a generar un pequeño campo magnético cuando pase un voltaje a través de una bobina de cobre, y esta bobina de cobre se encuentra enredada en lo que viene siendo un pequeño clavo o una barra de acero. Entonces el campo magnético, si recordamos, se va a concentrar en la barra de acero, magnificando o aumentando lo que viene siendo el campo para poder que ese campo que se está generando sea aprovechado por un pequeño interruptor. Ese pequeño interruptor nos va a ayudar a controlar algún tipo de componente que se encuentre remotamente, que nosotros ni lo vemos ni sabemos que existe en algunos casos. Por ejemplo, un relevador, tengan esto bien claro, jóvenes, controla con pequeñas cantidades de amperaje, controlas grandes cantidades de amperaje, ¿sí? Ahora, vamos viendo. Generalmente nosotros sabemos que existen diferentes tipos de relevadores dentro del mercado. Si no los conocemos, ¿dónde los podemos ubicar rápidamente? Los podemos ubicar lo más cercano posible a lo que viene siendo nuestro acumulador o batería, en lo que es una caja o un receptáculo negro, que en algunas ocasiones se le denomina que ya que es un módulo o una computadora, que eso pasó poco tiempo nada más, que viene siendo de lo que es el 2009 al 2017, 2015, se le consideró como una computadora. Pero ya a partir de ahí, como existían muchos problemas, o existen muchos problemas todavía con ese tipo de módulo, pues se derivó como una caja de fusibles normal y sencilla, como la que siempre hemos conocido. Ahora, los relevadores siempre se van a encontrar lo más cercano posible a la batería para poder sustraer el amperaje necesario para ese componente que se quiere controlar. ¿Qué componentes, jóvenes, puedes controlar tú con un relevador? Todos los del automóvil. Puedes controlar focos, puedes controlar bombas de gasolina, inyectores, ¿sí? Motoventiladores, aire acondicionado, direcciones asistidas, un sinfín de componentes. Recuerda que esto se realiza para lo que viene siendo un costo más bajo de lo que viene siendo el automóvil, que nos cueste más barato lo que viene siendo este automóvil, ¿sí? La fabricación en masa. ¿Por qué? Porque metemos calibres muy delgados y muy pocos calibres gruesos para lo que son los componentes. Pueden existir cables del grosor de unos cables para unos audífonos que controlan relevadores, pero ya cables que le podemos decir un calibre 14, un calibre 12, para controlar otros componentes que consumen o demandan más amperaje. Voy a mover el micrófono, jóvenes. Van a escuchar unos pequeños ruidos. Voy a ver si cambia el audio. Bien, ahora, una de las cosas principales de estos componentes es que dependen de varias señales para que funcionen, ¿sí? Para que funcionen. Generalmente de una ignición para hacer funcionar el componente, de una tierra para la bobina. La ignición y la bobina y la tierra de la bobina son solamente para la pura bobina, ¿sí? Ignición y tierra para la pura bobina nada más, ¿sí? Y va a haber una entrada de corriente directa de la batería y va a estar conectado un cable directamente hacia el componente en el mismo relevador. O sea que en el relevador tienes tú que son cuatro cables. Estos cuatro cables, si volvemos a sacar, decimos, dos de ellos son para bobina, pero que va a ser un
ignición, y el otro cable de la bobina para nosotros va a ser un negativo. Un negativo para lo que viene siendo la bobina, para que en la bobina se genere el campo magnético, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionaría? Esquemáticamente, ya lo vimos en la otra vez. Nosotros teníamos una barra de acero dulce o un clavito donde nosotros tenemos lo que es un enrollamiento de cable, que es la bobina. Tenemos que esta bobina son vueltas y vueltas de cobre sobre este clavo. Verán, aquí tengo una, verán, me voy a agachar para buscarla. Aquí, jóvenes, podemos ver el cobre de esta bobina, donde esta bobina está enredada. No sé si se alcanza a apreciar en este cable, lo vamos a ver en otro video. Este es un relevador clásico de Subaru o de Nissan. Aquí está este cuerpo color dorado o color cobre es la bobina, este es el relevador por dentro. Y esto que está aquí, jóvenes, es esto que yo estoy dibujando, lo que viene siendo la bobina. Bien, la bobina, jóvenes, se encuentra conectado en este caso de relevador. No sé si ustedes alcancen a apreciar que ahí se ven dos cuchillas plateadas y dos cuchillas color cobre. En este caso, las cuchillas de color cobre van a ser mi bobina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo pongo una ignición, que la ignición sería para nosotros la llave de encendido, un interruptor, un cola de rata, que esté conectado directamente a la caja de fusibles, ¿sí? A la caja de fusibles. Y aquí yo tenga con una terminal de ojo atornillado a la pierna del amortiguador, debajo del tablero o a donde haya metal, que este metal se encuentre conectado, pues lógicamente a tierra. Al momento de que yo abro lo que viene siendo mi interruptor, aquí no hay flujo de corriente, pero cuando cierro el circuito de la llave, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lógicamente, lo sabemos, se va a generar un campo magnético. Bien, ahí está el campo magnético, porque se está energizando esta bobina, ¿sí? Por los electrones que están pasando a través de él, están generando un pequeño campo magnético que es muy débil. Si yo pongo un desarmador en el cable estirado, ¿sí? Sin enrollarlo, no va a ser permisible porque es muy débil el campo. Bien, aquí yo tengo mis dos bobinas, que el relevador cuenta con 4 cables, tengo que 2 de ellas son la bobina, pero también tengo otros 2 que son otros 2 cables que van a ser para nosotros lo que conocemos como el componente a controlar con el relevador, que uno de ellos, de esos cables, es corriente o voltaje directo de la batería. Ojo, desde aquí nosotros podemos derivar lo que viene siendo la salida del fusible, ¿sí? Porque aquí es donde va a ir conectado el fusible para ese componente. ¿Como qué componente pudiéramos decir nosotros? Bomba de gasolina, motoventiladores, inyectores, asientos, puertas, lo que ustedes quieran. Tenemos que una de ellas, un cable, va conectado directamente a la batería, al positivo de la batería, y el otro cable va conectado directamente ¿a dónde? Al componente a controlar, componente a controlar, ¿sí? Y siempre son 2 cables nada más, son 4 cables, donde nosotros tenemos que va a haber un flujo, que tenemos cable directo de la batería, componente. Aquí tengo el cable que está conectado directamente a la batería. Cuando yo acciono este componente, tú sabes que se escuchan sonidos peculiares de algunos componentes cuando se empiezan a trabajar, que empezamos a escuchar cuando nosotros abrimos la llave, empezamos a escuchar clic, 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 diferentes cliquidos debajo del tablero o enseguida la batería donde se encuentra la caja de fusibles, porque se están accionando componentes con pequeño amperaje
que esos componentes van a trabajar grandes cantidades de amperaje, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, jóvenes? ¿Por qué con pequeñas cantidades de amperaje? Porque este circuito, aquí son dos circuitos, este componente tiene dos circuitos eléctricos, ¿sí? Totalmente independiente uno al otro, ¿sí? Este relevador, dos circuitos. Tengo el circuito de bajo amperaje y el circuito de alto amperaje. ¿Por qué? Porque esto yo lo puedo hacer trabajar con cables delgadísimos de calibre 18, calibre 16, similares a lo que viene siendo un poquito más gruesecito que los cables de unos audífonos, ¿sí? Que es donde esta bobina no va a demandar, porque si te fijas, el grosor del cable es un cable demasiado delgado como un cabello. Yo no puedo hacer pasar mucha cantidad de electrones, acuérdate que es el amperaje, a través de esta bobina porque la voy a quemar o la voy a recalentar. Entonces, medio amper funciona perfectamente, o menos del medio amper, puede funcionar correctamente para que se genere el campo magnético. ¿Para qué se va a generar? Para poder hacer funcionar a este interruptor, que este interruptor se encuentra conectado a cables más gruesos, que pudiéramos nosotros denominar los cables de calibre 12, calibre 10, calibre 14, que son componentes que demandan mucho amperaje, como la bomba de la gasolina, bobinas, compresor de aire acondicionado, o varios componentes, computadoras, lo que tú quieras conectar, ¿sí? Pero aquí nosotros tendríamos que ya valorar una característica principal, que sería nuestro dispositivo de protección, como ustedes lo conocen, el fusible. El fusible, recuerda que es el que se va a encargar de proteger no al componente, se va a encargar de proteger a tu alambrado, porque es más costoso cambiar un alambrado que cambiar un componente, ¿sí? Es más costoso cambiar un alambrado completo que un componente. ¿Por qué? Porque si hay una carga excesiva o un bajo de resistencia o una alta resistencia, el primero que se va a ir, si no tenemos un dispositivo de protección, va a ser el cableado y después el componente, o el componente va a hacer que se queme el cableado. Entonces imagínate, por una manguera donde pasan 80, 90 cables, que por un cable que se quemó se hayan fundido o fusionado más de 8 o 9 cables, pues se descompusieron varios componentes eléctricos o electrónicos del automóvil, ¿sí? Por eso es que a partir de aquí los fusibles se encuentran conectados aquí a los componentes. Bien, vamos a entender o razonar un poco más el funcionamiento del relevador. Dejaré esto por este lado, borramos. Entonces, tenemos que los relevadores, jóvenes, como en este caso que yo tengo aquí específico de Nissan, su carcasa, la parte superior o tapadera, sería azul. Pudiera ser morado, café, negro, pero generalmente en Nissan los hemos visto de color azul, ¿sí? Ahora, este no es un relevador universal, este es un relevador específico para el fabricante de vehículo, ¿sí? No es para uso universal. El relevador de uso universal lo conocemos que es de color negro, lo conocemos que tiene una forma totalmente cuadrada. Estos son como rectangulares, azules. Y hay una característica principal, que podemos catalogarlos en fusibles clásicos normales y fusibles mini fusibles, en su forma clásica de relevadores normales y en su forma actual que pudiéramos denominarla como mini relevadores, que son rectangulares más pequeños. Hacen lo mismo, no hay ninguna diferencia entre ellos, la única diferencia es que se ahorró espacio nada más para vehículos más compactos y pues obviamente bajo el costo de producción. Una de las cosas esenciales que un relevador, cuando lo vemos por la parte donde se encuentran sus clavijas, ahorita voy a sacar uno, nada más que aquí a la mano no los puedo ver donde los tengo. A ver, voy a agacharme, jóvenes. Aquí están.
Aquí está. Todavía no. Aquí tengo este relevador. Este me lo encontré ahí en un carro. Este es un relevador universal. Es un relevador. Es un relevador universal. Si se fijan, el código de sus patas de contacto. ¿Sí? Ojo, miren, jóvenes. No sé si se alcanza a apreciar, lo vamos a ver en otro video. Se ve muy cateado este relevador. Pero observen cómo están las patas. ¿Sí? Funciona, funciona, pero no funciona con buena conductividad eléctrica. ¿Sí? Porque ve, esto es resistencia. Está quemada las cuchillas de este relevador. O sea que este alambrado se calentaba, o el relevador se calentaba, y no fluía bien la energía a través de él. Yo sé que te has tocado con relevadores así, fusibles, con sus patas quemadas, y los dejas porque funcionan. Pero recuerda que tu componente trabajará deficientemente, ¿sí? No va a trabajar a su capacidad de 100%, porque esto es resistencia. Esto, joven, catalógalo como el sarro blanco que se le genera a la batería de tu carro. Es resistencia, porque acuérdate que el sarro que se genera en el poste negativo de la batería o el positivo, hay veces que impide que tu vehículo no prenda, ¿Qué es lo que haces? Vas por una moneda de 50 centavos, o la clásica de carbonato con limón, o que le echas soda, o que le echas agua, o le cambias la terminal, se la pones para que prenda el carro. Pero aquí no. Aquí lo dejas hasta que falle, o el componente que controla esto falla. Ya te das cuenta que no sirve y lo cambias. Pero lo que yo quiero que veas ahorita viene siendo esto: las patas. Ahora, acá tengo otro abierto. Si te fijas, es diferente. Es el mismo relevador, que este también lo cambiamos por lo mismo. De hecho, yo los doblo para identificarlos de que ya trabajaron. Ahí están sus patas. Velos. Ve las patas. Componente, cómo funciona por dentro. Bobina, lo vas a ver ahorita en otro video por ahí. Y aquí está el componente mecánico del interruptor. Pero vamos a poner atención aquí porque estamos acá. Bien, ahorita vamos a verlo en la mesa. Tenemos, jóvenes, lo que viene siendo la identificación de esto, que lo podemos ver de una forma cuadrada, con un relevador, en el caso que yo te acabo de mostrar, de 5 terminales, pero vamos a empezar solamente con 4 primero. Aquí tenemos este relevador de 4 terminales, donde nosotros podemos observar que estas terminales vienen siendo referentes a esto: 2, 1, 2, 2, 1, 2, ¿sí? Que viene siendo esto: bobina y componente control. Ahora, ¿cómo podemos identificar esto? Todos los componentes eléctricos o electrónicos vienen seriados para poderlos identificar. Cuando nosotros hablamos de la bobina del relevador, vamos a identificar que estos dos van a ser terminal 85 y 86, ¿sí? Que vienen siendo la bobina de nuestro relevador. Esquemáticamente tenemos el clavito, el enrollamiento de cable, que viene siendo la parte de la bobina, y tenemos la terminal 85, terminal 86. Así es como lo localizamos. Y en estos dos tenemos: esto es mi terminal número 30 y mi terminal número 87. Así es como vamos a identificarlo, que para esto esquemáticamente sería que el interruptor sería terminal número 30, terminal número 87. Y todo eso lo podemos ver, jóvenes, en lo que son los... Aquí viene seriado lo que es nuestro relevador. Y si nosotros le ponemos atención, podemos observar lo que vienen siendo estos números, que solamente es para poder identificar esto. ¿Sí? Ya lo identificaste, ya funcionó perfectamente bien, sabes qué es lo que vas a hacer.
Pero ¿cómo conectarlo? Así como en el esquema que lo estamos viendo, podemos decir, terminal número 30, decimos que va conectado directamente ¿a dónde? Al positivo de la batería. Entonces, de aquí sacamos una derivación, dibujamos nuestra batería, positivo, negativo, terminales, y aquí lo sacamos directamente a la batería. Bien, no pasa nada. Tenemos que 85 y 86 vienen siendo esto, la bobina que va a controlar a mi circuito, donde decimos que esta parte va a ir conectado directamente al negativo de la batería, con una terminal de ojo como lo vimos en el diagrama anterior. Aquí tenemos un interruptor, que este interruptor puede ser un pequeño switch, un pequeño cola de rata, que se encuentre conectado directamente a la batería, que sería un positivo de la batería. Y aquí, jóvenes, tenemos lo que viene siendo el componente a controlar, que yo aquí te voy a dibujar el símbolo de un motoventilador, que sería un abanico, y aquí lo conectamos. Pero recuerda que el componente ahorita está desprotegido, por lo tanto le ponemos un fusible aproximadamente o exactamente de 30 amperes para que este motoventilador funcione, ¿sí? Oye, pero ¿qué pasa si acá le pongo un fusible menor, 20, 25? ¿Qué cree usted que va a pasar? Este componente va a demandar lo que trabaja. Si el fusible no se encuentra capacitado para poder mandar con lo que trabaja, el fusible se va a calentar. Puede ser que no llegue, joven, a reventarse, ¿sí? A quemarse. Pero puede hacer que el alambrado se sobrecaliente y veas esto, que se ponga negro, porque no es un fusible que se diseñó para esto. Y este no va a trabajar a su 100%, puede trabajar a su 70, 60%. Tu motor no se va a calentar porque está echando aire. Bien, entonces vamos a realizar, jóvenes, otras instalaciones aquí en lo que viene siendo en el pintarrón, y después vamos a hacer unas instalaciones aquí en la mesa para que vean cómo funciona correctamente bien. Entonces nos vemos en el próximo video. Gracias.